Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los héroes griegos. De Rick Riordan. Orfeo se marca un solo. Ay, la vieja Tracia. Mi yermo postapocalíptico favorito, donde la vida era dura, los sacerdotes hacían sacrificios de sangre en honor de Ares y los reyes criaban caballos que comían carne humana. Parece el sitio ideal para que a un chaval le diera por tocar la lira, ¿verdad? Pues allí es donde nació Orfeo. Claro que los Beatles eran de Liverpool y Jay Z es de los suburbios de Brooklyn, así que supongo que la música puede surgir en los lugares más imprevisibles. Y todavía fue más imprevisible el modo en que se conocieron los padres de Orfeo. Pues resulta que su padre era un rey traci llamado Eagro. Un nombre rarito de pronunciar, Y cuando Eagro era joven y estaba soltero, le gustaba ir de fiesta y cantar, tanto como le gustaba pelear. De ahí que cuando el dios del vino, Dioniso, y su ejército Beodo atravesaron la ciudad en su expedición hacia la India, Eagro los recibiera con los brazos abiertos y con una copa vacía para que se la llenaran. ¿Vais a invadir un país extranjero sin motivo alguno? Les preguntó. Me apunto. Así que Eagro reunió a sus hombres y se unió a la expedición del dios del vino. Al principio todo eran arcoíris y Chardonnay. Eagro se llevaba de maravilla con los seguidores del tío del porrón, sobre todo con las Ménades, que, como ya os he contado, eran unas ninfas locas a las que les encantaba descuartizar a sus enemigos con sus propias manos. Algo que un tracio sabía apreciar. Todas las noches, junto al fuego del campamento, Eagro bebía con las Ménades y cantaba baladas tracias con su bonita voz de barítono. Cuando cantaba una melodía triste, hacía llorar a su audiencia, y cuando cantaba algo animado, todo el mundo se ponía a bailar. De hecho cantaba tan bien que llamó la atención de una musa. Mi hermano Tyson está aquí. Creía que me refería a una musaraña. No, Tyson, el prota de la historia no llamó la atención de una musaraña. Tyson se ha puesto triste. Las 9 musas eran unas hermanas inmortales que supervisaban distintas artes, como el canto, el teatro, el circo, el breakdance, el claqué, y puede que alguna otra disciplina que se me ha olvidado. Calíope, la musa mayor, estaba a cargo de la poesía épica. Guiaba a los escritores que contaban historias sobre héroes y batallas y... Oye, ¿sabéis qué? Acabo de darme cuenta de que debería haberle hecho algún sacrificio antes de ponerme a escribir este libro. Este es su territorio. Ups. Perdón, chicos. Este libro no cuenta con el respaldo oficial de la musa correspondiente. Si os explotan las manos, lo siento. En fin, que, como todas las musas, Calíope sentía debilidad por la música. Desde sus habitaciones en el monte Olimpo oyó a Eagro cantar Camino de Oriente con el ejército del dios del vino, y se quedó tan fascinada que se hizo invisible y bajó volando a echar un vistazo a aquel guerrero borracho de voz tan hermosa. Madre mía, cómo canta. Suspiró la musa. Incluso sin la formación adecuada, Eagro tenía un talento natural y cantaba con muchísima seguridad y emoción. Y físicamente tampoco estaba nada mal. De manera que Calíope fue siguiendo al ejército, volando en círculos, invisible, como una enorme gaviota camuflada, para poder oír cantar a Eagro todas las noches. Por fin Dioniso llegó a la India. Si habéis leído mi otro libro, Los dioses griegos, sabréis que la invasión no le salió muy bien. Los griegos atravesaron el río Ganges y recibieron una buena paliza a manos de un puñado de santoñes indios que lanzaban fuego. En el pánico de la retirada, Eagro corrió al Ganges. Pero olvidó un detallito de nada, no sabía nadar. Las hordas de guerreros borrachos y Ménades lo pisotearon en su ansia por escapar, y Eagro se habría ahogado de no haber sido por Calíope. En cuanto el guerrero se hundió, la musa se zambulló en el río, se las apañó no sé cómo para echárselo a los hombros y lo llevó a caballito hasta la otra orilla. La imagen debió de ser curiosa, una encantadora dama vestida con una túnica blanca saliendo del Ganges con un peludo guerrero tracio a la espalda. El ejército de Dioniso volvió a Grecia con el ánimo por los suelos, pero Calíope y Agro se lo pasaron de miedo. Durante el viaje se enamoraron. Y para cuando los tracios llegaron a casa, Calíope había dado a luz a un semidios llamado Orfeo. El chaval se crió en Tracia, que no era un lugar muy acogedor para un joven músico sensible. Su padre perdió interés en él cuando se dio cuenta de que jamás sería un guerrero. Si le dabas al chico un arco, tocaba una melodía con la cuerda. Si le dabas una espada, la tiraba al suelo gritando, odio los bordes afilados. Los otros niños se burlaban de él y lo acosaban,
hasta que Orfeo aprendió a utilizar la música como método de defensa. Poco a poco fue dándose cuenta de que con su canto podía hacer llorar al más bruto de los acosadores. De que podía librarse de una paliza tocando las flautas de caña. Sus atacantes se quedaban quietos, como hechizados, y dejaban que Orfeo se marchara. Todos los fines de semana, Calíope lo llevaba a clases de música con las otras musas. Orfeo vivía para esas clases. Sus tías inmortales le enseñaron lo que sabían de música, que era básicamente todo. Y en muy poco tiempo el muchacho superó a sus maestras. Tenía la delicadeza de su madre y su habilidad divina, y además el talento natural de su padre y su osadía de hombre mortal. Las musas jamás habían oído una voz tan hermosa. Le dieron a Orfeo varios instrumentos a probar, una batería, un cuerno francés, una guitarra Telecaster 67. Orfeo destacaba en todos ellos. Hasta que un día dio con el instrumento que lo haría famoso. El único problema era que pertenecía a un dios. Un fin de semana, Apolo fue a ver a las 9 musas para pedirles su opinión sobre su nuevo musical, 25 cosas alucinantes sobre mí, la secuela de 20 cosas alucinantes sobre mí. El dios tocó unas cuantas canciones con su lira mientras Orfeo, sentado en un rincón de la sala, lo contemplaba alucinado. Nunca había oído el sonido de la lira. Ni él ni ningún mortal. En aquel entonces, Apolo poseía la única que existía. Hermes, que era un crack, la había fabricado con una concha de tortuga, 2 palos y unas cuerdas hechas con tendones de oveja. Luego se la había dado a Apolo para no ir a la cárcel por un robo de ganado, una larga historia, y la lira se había convertido en la posesión más preciada del dios. Cuando acabó de tocar, Apolo dejó el instrumento y reunió a las 9 musas alrededor de un piano en la otra punta de la sala. Mientras discutían buscando las armonías a 9 voces para el gran final, Orfeo se acercó a la lira. Y, sin poder evitarlo, cogió el instrumento y tocó un acorde. Apolo se levantó de un brinco con los ojos echando chispas de ira. Las 9 musas se apresuraron a ponerse a cubierto, y es que no pueden cogerse los juguetes de un dios sin pedir permiso. Solo 2 cosas impidieron que Apolo fulminara al muchacho allí mismo. En primer lugar, Orfeo tenía la lira en las manos y Apolo no quería que sufriera ningún daño. Y en segundo lugar, Orfeo se puso a cantar la canción más increíble que el dios había oído en su vida. El chaval tocaba como si la lira formara parte de su propio cuerpo. Sus dedos corrían por las cuerdas, sacando de ellas las melodías y contrapuntos más dulces. Las 9 musas lloraban de alegría. Y la ira de Apolo se evaporó. La música de Orfeo estaba llena del dolor y la tristeza de los mortales. Ningún dios podría haber compuesto una música tan intensa. Y Apolo supo apreciarlo. Zeus ya lo había castigado 2 veces convirtiéndolo en humano durante un tiempo, y recordaba lo difícil que había sido tener el espíritu divino atrapado en un frágil cuerpo de carne y hueso. La música de Orfeo expresaba perfectamente aquella sensación. Cuando éste terminó la canción, miró a Apolo con expresión avergonzada. Lo siento, mi señor. Es que no he podido contenerme. Ahora ya puedes matarme. He tocado la lira. Mi vida está completa. Entonces se puso de rodillas y ofreció el instrumento al dios. Apolo negó con la cabeza. No, hijo mío. Quédatela. Yo me haré otra. Orfeo abrió unos ojos como platos. De verdad. Te la mereces. Llévatela. Y tócala por toda la tierra. Enseña a otros a tocarla. Pero hazme un favor, no les enseñes Tergotoeaven, vale. Estoy más que harto de ese tema. Orfeo se inclinó ante él y le dio las gracias. Y luego hizo justo lo que le había pedido el dios. Viajó por el mundo enseñando a otros a fabricar liras y tocarlas bien, y fue reuniendo canciones de todos los países. Viajó incluso a Egipto, donde añadió a su repertorio la música de ese país ancestral. Perfeccionó su técnica con la lira y con la voz. Y cada vez que se encontraba a alguien intentando aprender a tocar Stergotoeaven, le quitaba el instrumento y lo destrozaba contra una pared. Orfeo llegó a tener tal talento que su música era capaz de paralizar ciudades enteras. Si paseaba por un mercado tocando su lira, todo el mundo se quedaba parado, los mercaderes dejaban de vender, los ladrones dejaban de robar, las gallinas dejaban de cloquear y los niños dejaban de llorar. Verdaderas muchedumbres lo seguían fuera de la ciudad solo para oírlo tocar, caminaban tras él durante cientos de kilómetros hasta que por fin miraban a su alrededor como saliendo de un trance y pensaban, pero si yo vivo en Egipto, ¿qué estoy haciendo en Jerusalén? Y Orfeo cada vez tocaba mejor.
los animales salvajes no podían hacer nada contra su música. Cuando atravesaba un bosque, los leones se reunían en torno a él y se ponían panza arriba para que les acariciara la tripa mientras cantaba. Los lobos se restregaban contra sus piernas y meneaban el rabo cuando cantaba aquella canción que les gustaba tanto, Hungry Like the Wolf. Las aves se congregaban en silencio en los árboles para oírlo tocar, esperando poder aprender algo para mejorar sus trinos. Al final, la música de Orfeo se hizo tan poderosa que era capaz incluso de transformar el medio ambiente. Los árboles se movían por la tierra, corriendo sobre sus raíces como cangrejos para poder acercarse a su lira. Las rocas lloraban condensación cuando Orfeo cantaba. Las piedras lo seguían por los caminos. Y seguramente también los Rolling Stones, porque esos tíos parecen lo bastante viejos para haberlo conocido en persona. Los ríos detenían su curso para escucharlo. Las nubes se anclaban en el cielo para poder asistir a sus conciertos desde sus palcos. No había nada en el mundo entero que pudiera resistirse a Orfeo. Su música era como la fuerza gravitatoria del sol, todo lo atraía hacia él. Por otro lado, cuando no estaba dando clases, se dedicaba a hacer todo tipo de cosas heroicas. Por ejemplo, navegó a bordo del Argo, pero ya hablaremos de eso en el capítulo de Jasón. Seguid en la sintonía. ¿Lo pilláis? Música, sintonía. Bueno, a Tyson le ha hecho gracia. Orfeo llegó a ser tan famoso que ya no podía ir a ninguna parte sin atraer una muchedumbre de fans. Cantaba y derretía los corazones. Ganó premios, recibió proposiciones de matrimonio de todas partes y tenía tantas visitas en su canal de YouTube que la página se cayó. Era más famoso que Elvis, más famoso que Justin Bieber, más famoso que, asterisco insertada aquí la banda de chicos más popular de esta semana asterisco. Lo siento, yo es que no sigo esas cosas. Para escapar de su propia fama, Orfeo regresó a Tracia, su tierra natal, porque allí la gente no le hacía ningún caso. Tiene gracia como son estas cosas. Por muy importante que seas en el mundo, la gente que te conoce de toda la vida siempre piensa, ya, bueno. Hola, papá, saludó Orfeo. He tenido que volver a casa para alejarme de mis millones de fans. ¿Fans? Gruñó su padre. ¿Por qué tienes fans? Bueno, mi música puede tener los ríos y hacer que los árboles se muevan, y una vez toda una ciudad llena de gente me siguió varios cientos de kilómetros para oírme tocar. Va. Su padre frunció el ceño. ¿Todavía no eres capaz de manejar una espada como es debido? Mientras estuvo en Tracia, Orfeo se pasaba casi todo el día con los seguidores de Dioniso, ya que al menos ellos sabían apreciar la buena música festiva. Ayudó a organizar los misterios dionisíacos, un importante festival espiritual con vino a porrillo, música y teatro en honor del dios. No es que Dioniso necesitara más espectáculo, pero supongo que la música fue una buena incorporación. Pero resultó que incluso en Tracia Orfeo tenía seguidoras locas. Durante los festivales, las Ménades se emborracharon y empezaron a tirarle los tejos. Y como a Orfeo solo le importaba su música, no les hizo caso, y las Ménades se enfadaron. Varias veces estuvieron a punto de armar un alboroto y hacerlo trizas. Total, que su madre, Calíope, decidió que, por su propia seguridad, Orfeo debía casarse. A lo mejor así sus fans se cortaban un poco. Por eso habló con Apolo, porque casualmente tenía una hija semidiosa soltera llamada Eurídice. Calíope le consiguió un pase de Voxtal para el siguiente concierto de Orfeo. Los jóvenes se conocieron y surgió el amor a primera vista, o por lo menos el amor al primer intermedio. Como hija de Apolo, Eurídice llevaba la música en la sangre y comprendía a Orfeo a la perfección. Estuvieron charlando en el camerino durante todo el intermedio, y después de los últimos bises, Orfeo la hizo salir al escenario y anunció que iban a casarse. Sus fans berrearon y se tiraron de los pelos, pero Eurídice estaba tan guapa y Orfeo tan contento que la multitud tuvo el bonito detalle de no asaltar el escenario. Durante semanas, las redes sociales ardieron con la encantadora pareja, aunque nadie lograba decidir qué apodo darles, Ordice. Eurifeo. A la boda asistieron todos los dioses y la gente de moda. Las 9 musas pusieron la música, Apolo ofició la ceremonia y Dioniso hizo de niño de las flores. Vale, igual esto me lo estoy inventando. Y Meneo, el dios de las ceremonias nupciales, apareció en persona para encabezar el desfile, aunque fue curioso porque lloró al acompañar a la novia hasta el altar. Vestía ropa negra, como de funeral, y su antorcha sagrada, que en principio tenía que arder alegremente, solo humeaba y chisporroteaba. Los invitados murmuraban. Era un augurio bastante malo para el matrimonio,
pero a todos les dio miedo preguntar. En cuanto a Orfeo y Eurídice, estaban demasiado enamorados para darse cuenta de nada. Durante el banquete, el novio cantó a su novia con tal dulzura que todo el público estalló en llanto. Deberían haber tenido la luna de miel más romántica de la historia, pero por desgracia, un acosador lo estropeó todo. Seguro que pensáis que me refiero a alguna fan obsesionada con Orfeo. Pues no. Resulta que su mujer tenía su propio admirador chiflado. Había un dios menor llamado Aristeo que llevaba años intentando captar la atención de Eurídice. A lo mejor os acordáis de él por el último capítulo, era el hijo de Cirene. ¿No? Bueno, no os preocupéis. Era el dios de la apicultura y los queseros. O sea, no es que fuera precisamente un pez gordo. En fin, la cuestión es que estaba loquito perdido por Eurídice, pero ella no sabía ni que existía. Aristeo se volvió loco de desesperación cuando Eurídice se casó con Orfeo. Eurídice estaba cometiendo un error terrible. Porque se casaba con el mejor músico del mundo cuando podría casarse con el dios del queso. Tenía que hacerla entrar en razón. Pues bien, una tarde durante su luna de miel, Eurídice y Orfeo estaban descansando en una preciosa pradera del bosque. Orfeo decidió tocar su lira un rato, porque hasta los genios de la música tienen que practicar, y Eurídice se fue a dar un paseo ella sola. Craso error. Aristeo la siguió, escondido entre los matorrales. Esperó a que Eurídice se alejara más o menos 1 kilómetro de la pradera y entonces se plantó delante de ella de un brinco y gritó: «Cásate conmigo». ¿Cómo se le ocurrió hacer algo así? Supongo que el único modelo femenino que había tenido Aristeo era su madre, Cirene, que no era la más romántica de las mujeres que digamos. No olvidemos que se había ganado el afecto de su primer marido matando un león y había conquistado a su segundo esposo intentando arrancarle la cabeza. A lo mejor Aristeo pensó que si obraba con energía, Eurídice por fin se daría cuenta de su existencia. Y sí que se dio cuenta, sí. Pegó un grito y salió corriendo. 9 de cada 10 veces, si alguien se planta de un brinco delante de ti y te grita: «Cásate conmigo», chillar para pedir ayuda y salir corriendo es una idea excelente. En este caso, no obstante, Eurídice habría hecho mejor pegándole un puñetazo a Aristeo en las narices. Al fin y al cabo era el dios del queso. Probablemente habría huido llorando. Sin embargo, a Eurídice le había entrado el pánico y ni siquiera veía por dónde iba. Tropezó con unas hierbas altas y cayó derechita en un nido de serpientes venenosas. Una víbora le hundió los colmillos en el tobillo y la recién casada se desplomó al instante. Para cuando Aristeo la alcanzó, Eurídice estaba poniéndose azul. Él atisbó a una de las víboras, que se alejaba por el suelo, y se dio cuenta de que era la serpiente más mortal de toda Grecia. Su veneno ya habría llegado al corazón de la joven. Por el aguijón de una abeja, masculló Aristeo. No era un dios muy poderoso. Tal vez podría haberla salvado convirtiéndola en una abeja reina o en un buen trozo de queso manchego semicurado, pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, oyó a Orfeo, que llamaba a su amada. El músico debía de haber oído sus gritos. Aristeo no quería cargar con la culpa de aquella muerte. Nadie volvería a comprar su miel ni sus quesos en el mercado. Así que el muy cobarde huyó. Orfeo encontró el cuerpo de Eurídice y el corazón se le hizo añicos. La tomó entre los brazos y sollozó. Intentó devolverle la vida cantando. Y al ver que no daba resultado, suplicó a las víboras, que se habían congregado al sonido de su voz, que lo mordieran a él también para poder seguir a su esposa al inframundo. Las serpientes se limitaron a quedárselo mirando. «No, tú nos caes bien. Cantas fenómeno». Orfeo, aturdido, enterró a Eurídice en la pradera en la que habían compartido sus últimos momentos de felicidad. Luego cogió la lira y se puso a deambular sin rumbo, vertiendo toda su pena en su música. Durante días estuvo tocando canciones de una tristeza insoportable. Pensad en el momento más triste de toda vuestra vida, y ahora imagina esa tristeza multiplicada por 100. Pues así era como se sentía uno al oír la música de Orfeo. Ciudades enteras lloraban. Los árboles rezumaban lágrimas de savia. Las nubes descargaban torrentes de agua salada. En el monte Olimpo, Ares sollozaba sobre el hombro de Festos. Mientras, Afrodita y Atenea lloraban a moco tendido en pijama, juntas en el sofá, engullendo chocolate y helado. Este acorreteaba por el salón del trono ofreciendo a todo el mundo paquetes de pañuelos. Orfeo tocó el solo más largo y más triste de toda la historia de la música. Y mientras duró, nadie pudo hacer nada. El mundo entero sufría,
Pero ni siquiera eso era suficiente para el músico. La muerte de Eurídice no ha sido justa. Voy a ir al inframundo, decidió. La muerte de un ser querido es algo muy difícil de superar. Creedme, yo he perdido algunos buenos amigos. Aún así, la mayoría al final aprendemos a seguir adelante. La mayoría no tenemos más remedio. Pero Orfeo era incapaz de superar la muerte de su amada. Tenía que traerla de vuelta. Le daban igual las consecuencias. A lo mejor estáis pensando, mala idea. Esto no puede acabar bien. Y tenéis razón. Por otra parte, entiendo cómo se sentía Orfeo. Yo mismo estaba a punto de perder a mi chica más veces de las que quisiera recordar. Si se muriera, haría cualquier cosa por traerla de vuelta del inframundo. Cogería la espada, irrumpiría en el palacio de Hades y lo más probable es que cometiera las mismas locuras que Orfeo, solo que sin cantar. Yo no canto. El inframundo tiene muchas entradas, fisuras en la tierra, ríos que se hacen subterráneos, los servicios públicos de la estación de Pensilvania. Una llorosa ninfa de los bosques dirigió a Orfeo hacia un enorme cúmulo de rocas que ocultaba un túnel de entrada al reino de Hades. Orfeo tocó su lira y las rocas se abrieron, dejando al descubierto un camino que bajaba bruscamente hacia las profundidades. El, el músico descendió a la oscuridad, tocando con tal dulzura que no hubo fantasma ni demonio que se atreviera a detenerlo. Por fin llegó a las orillas del río Estigia, donde el barquero, Caronte, estaba cargando en su ferry a los muertos recientes. «Oye», le gritó Caronte. «Lárgate, mortal. No puedes estar aquí». Orfeo lo atacó con una desgarradora versión de Adrian Believer, y Caronte cayó de rodillas. Esa era nuestra canción. Yo era un diablo soñador y adolescente. Ella era una dulce niña zombie. Y los sollozos no lo dejaron seguir. ¿Está bien? El barquero se enjugó los ojos. Sube a bordo. No puedo resistir esa música tan espantosamente triste. Mientras cruzaban el río, Orfeo iba tocando unos temas tan lacrimógenos que algunas de las almas muertas prefirieron tirarse por la borda y disolverse. Se ve que no les gustaban las canciones antiguas. Al llegar al infierno, Orfeo rasgueó un acorde y las puertas de hierro se abrieron, temblando en sus bisagras ante el poder de la lira. Cerbero, el perro gigantesco de 3 cabezas, se agazapó gruñendo, dispuesto a destrozar al intruso mortal. Orfeo cantó el tema principal de la película Fiel Amigo y el perro empezó a aullar y a rodar gimiendo por el suelo. Nuestro héroe atravesó las puertas y recorrió los campos de Asfodelos, despertando a los espíritus con su música. Solían ser sombras grises y parlanchinas incapaces de recordar sus propios nombres, pero las canciones de Orfeo les trajeron recuerdos del mundo mortal, y por unos momentos adoptaron de nuevo formas humanas y colores, y vertieron lágrimas de alegría. El sonido de la lira llegó a los campos de castigo. Las 3 furias, las más crueles ejecutoras de Hades, olvidaron sus tareas. Se sentaron formando un círculo diabólico y lloraron a moco tendido. A continuación celebraron una terapia de grupo en la que expresaron sus sentimientos y se alabaron unas a otras sus fieros látigos y sus alas de murciélago. Mientras tanto, las almas condenadas pudieron descansar. Sísifo se sentó en su colina, olvidándose de su piedra. Tántalo por fin podría haber alcanzado el agua y la comida, aunque estaba tan absorto con la música que no se dio ni cuenta. Los tíos. En los potros de tortura estaban en plan, oiga, es que no tenían que despellejarnos vivos aquí. Hola. ¿Hay alguien? Total, que Orfeo se abrió camino con su música hasta el mismísimo palacio de Hades. Los guardias zombies, armados hasta los dientes, ni siquiera intentaron detenerlo. Lo siguieron por los pasillos haciendo ruiditos guturales mientras intentaban acordarse de cómo se lloraba. En el salón del trono, el rey y la reina de los muertos almorzaban. Hades llevaba un babero sobre sus elegantes ropajes oscuros. Estaba comiendo langosta, y todo el estrado en torno a su trono de esqueletos estaba salpicado de cáscaras. Perséfone picoteaba una luminosa ensalada subterránea del jardín del palacio. Su vestido era amarillo y gris, como el sol tras las nubes de invierno. Su trono estaba entretejido con las ramas peladas de un granado. Cuando el intruso se acercó a su trono, Hades se levantó. ¿Qué significa esto? Dijo. Guardias, destruid a este mortal. Pero es muy difícil parecer amenazador cuando la mantequilla te gotea por el mentón y llevas un babero con el dibujo de una langosta.
Orfeo lo atacó con un tema de Duke Ellington, Stocking Masters. Hades se quedó con la boca abierta y se cayó de culo en el trono. Oh. Perséfone dio unas palmadas y dijo, cariño, es nuestra canción. Hades jamás había oído una interpretación de Duke Ellington tan hermosa. La melodía era intensa, dolorosa, auténtica, como si aquel mortal hubiera destilado la vida de Hades, con todo su dolor y sus decepciones, con toda su oscuridad y su soledad, y la hubiera convertido en música. El dios se vio de pronto llorando. No quería que la música parase. Pero al final el tema de Orfeo terminó. Los zombis se secaron los ojos. Los fantasmas suspiraron en las ventanas del salón del trono. El señor del inframundo recobró la compostura. ¿Qué quieres, mortal? Preguntó con la voz un poco rota por la emoción. ¿Por qué traes esta música desgarradora a mis salones? Orfeo hizo una reverencia. Señor Hades, soy Orfeo. No he venido a hacer turismo. No quiero perturbar tu reino, pero es que mi esposa, Eurídice, sufrió hace poco una muerte prematura. No puedo seguir adelante sin ella. He venido a suplicar por su vida. Hades suspiró. Se quitó el babero y lo dejó sobre su plato. Una música tan extraordinaria y una petición tan predecible. Jovencito, si me dedicara a devolver almas cada vez que alguien rezara por ello, mis salones estarían desiertos. Y yo me quedaría sin trabajo. Todos los mortales mueren. Eso no es negociable. Lo entiendo, contestó Orfeo. Tú poseerás al final todas nuestras almas. Me parece bien. Pero, no tan pronto. Yo he perdido a mi alma gemela cuando apenas hacía un mes que la había encontrado. He intentado soportar el dolor, pero no puedo. El amor es una fuerza incluso mayor que la muerte. Tengo que llevarme a mi esposa de vuelta al mundo mortal. O eso, o me mato para que mi alma pueda quedarse aquí con ella. Hades frunció el ceño. Bueno, lo de matarte puedo arreglarlo. Esposo. Perséfone le puso una mano en el brazo. Esto es muy dulce y muy romántico. ¿No te recuerda todo lo que pasaste tú para conquistar mi amor? Tú tampoco seguiste las reglas precisamente. El dios se puso como un tomate. A su mujer no le faltaba razón. Hades la había secuestrado y había provocado una hambruna mundial en su enfrentamiento con Deméter, la madre de Perséfone. Y es que Hades sabía ser también muy dulce y muy romántico cuando quería. Sí, cariño, pero... Por favor, insistió su esposa. Al menos concédele a Orfeo una oportunidad de demostrar su amor. Hades no podía resistirse cuando su amada lo miraba con aquellos hermosos ojazos. Está bien, mi pequeño pomelo. Se volvió entonces hacia Orfeo. Te permitiré volver al mundo de los mortales con tu esposa. Por primera vez en muchos días, Orfeo tuvo ganas de tocar algo alegre. Gracias, mi señor. Pero hay una condición muy importante, dijo Hades, tú sostienes que tu amor es más poderoso que la muerte. Pues bien, tendrás que demostrarlo. Permitiré que el espíritu de tu esposa te siga desde el inframundo, pero debes tener fe en que va caminando detrás de ti. La fuerza de tu amor deberá ser suficiente para guiarla hasta el exterior. No te des la vuelta para mirarla hasta haber llegado a la superficie. Si echas el más mínimo vistazo atrás antes de que quede totalmente bañada por la luz del mundo mortal, volverás a perderla, y esta vez para siempre. A Orfeo se le quedó seca la garganta. Echó una mirada por el salón del trono, esperando ver alguna señal del espíritu de su esposa, pero solo vio las caras de los mustios guardias zombis. Entendido. Vete, pues, ordenó Hades. Y nada de música durante el camino de vuelta, por favor. Estás distrayéndonos de nuestras tareas. Total, que Orfeo salió del palacio y volvió sobre sus pasos por los campos de Asfódelos. Sin su música en la que concentrarse, se dio cuenta de lo aterrador que era el inframundo. Los fantasmas susurraban y parloteaban en torno a él, le rozaban los brazos y el rostro con sus heladas manos espectrales, suplicándole vices. Le temblaban los dedos, le fallaban las piernas. No sabía si Eurídice lo seguía. Y si se había perdido entre aquel gentío. Y si a él le estaba gastando una broma cruel. Cuando había entrado en el inframundo, Orfeo estaba consumido por el dolor. Pero ahora tenía esperanza. Tenía algo que perder. Y eso daba muchísimo más miedo. En las puertas del inframundo, Cerbero meneó el rabo y gimió pidiendo una repetición del tema de Fiel Amigo. Orfeo siguió andando. En las orillas del río Estigia,
le pareció oír unos suaves pasos en la arena negra detrás de él, pero no podía estar seguro. Caronte, el barquero, aguardaba en su barca. Por lo general no llevo pasajeros de vuelta, comentó, inclinado sobre su remo. Pero el jefe ha dicho que lo haga. ¿Está mi esposa detrás de mí? Preguntó Orfeo. ¿Está ahí? Caronte esbozó una sonrisa ladina. Decírtelo sería hacer trampas. Todos a bordo. Orfeo se quedó en la proa. La tensión le reptaba por la espalda como un ejército de hormigas, pero mantuvo la vista clavada en el agua negra mientras Caronte remaba canturreando de Adrian Believer hasta que llegaron a la otra orilla. Orfeo subió por el empinado túnel hacia el mundo mortal. Sus pasos resonaban. En un momento dado oyó un ruido como de un suspiro quedó detrás de él, pero podían haber sido imaginaciones suyas. Y aquel olor a madreselva era el perfume de Eurídice. Sentía una ansia irresistible de comprobarlo. Su amada podría estar justo detrás, tendiéndole una mano. La idea lo invadía de agonía y éxtasis al mismo tiempo. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no mirar. Hasta que por fin vio el cálido resplandor del día en la boca del túnel, allí arriba. Solo unos pasos más, se dijo. Sigue andando. Ya se unirá a mí a la luz del sol. Pero se vino abajo, y la voz de Hades le susurró al oído, debes tener fe. El poder de tu amor debe ser suficiente. Orfeo se detuvo. Jamás había confiado en su propia fuerza. Se había criado con las riñas constantes de su padre, que siempre lo tachaba de débil. De no ser por su música, Orfeo nunca habría sido nadie. Eurídice no se habría enamorado de él. Hades no habría accedido a dejarla volver. ¿Cómo podía estar seguro de que su amor era suficiente? ¿Cómo podía tener fe en otra cosa que no fuera su música? Se detuvo un momento, esperando oír otro suspiro a su espalda, esperando percibir otra varada de perfume de madreselva. Eurídice. Llamó. Nada. Se sintió totalmente solo. Se imaginó a Hades y Perséfone riéndose de su estupidez por haber caído en su broma de mal gusto. ¡Ay, dioses!, diría Hades. ¿De verdad se lo ha creído? Menudo idiota. Pásame otra langosta, ¿quieres? ¿Y si el espíritu de Eurídice nunca había estado allí? O lo que era peor, ¿y si estaba justo ahora detrás de él, suplicando su ayuda? Tal vez necesitaba su guía para volver al mundo. A lo mejor Orfeo salía a la luz del sol y miraba atrás y la veía caer, alejándose para siempre de él mientras el túnel del inframundo se cerraba definitivamente. Sería una clase de artimaña muy propia de Hades. Eurídice, la llamó de nuevo. Por favor, di algo. Pero solo oyó el eco decreciente de su propia voz. Y si hay algo que un músico no puede soportar, es el silencio. El pánico se apoderó de él, y Orfeo se dio la vuelta. A poca distancia, a su espalda, en las sombras del túnel, a menos de un tiro de piedra de la luz del sol, estaba su hermosa amada, con el vestido azul de tul con el que la habían enterrado. Su rostro comenzaba a recuperar su color rosado. Se miraron a los ojos. Tendieron los brazos. Orfeo le tomó una mano, y los dedos de Eurídice se convirtieron en humo. Mientras se desvanecía, en su expresión había dolor, pero no reproche. Orfeo había intentado salvarla. Había fracasado, pero ella lo amaba de todas formas. Y esa certeza volvió a romperle el corazón. Adiós, amor mío, susurró ella, y desapareció. El grito de Orfeo fue el ruido menos musical que jamás había emitido. La tierra tembló. El túnel se hundió. Una ráfaga de aire lo expelió al mundo como un caramelo expulsado de una tráquea. Orfeo chilló y pegó puñetazos en las rocas. Intentó tocar la lira, pero sus dedos eran como plomo en las cuerdas. No había forma de abrir el camino al inframundo. Orfeo no se movió durante 7 días. No comió, ni bebió ni se bañó. Esperaba que la sed o su propio olor corporal lo mataran, pero no fue así. Suplicó a los dioses del inframundo que se llevaran su alma. No obtuvo respuesta. Trepó al acantilado más alto y se tiró al vacío, pero el viento lo acercó con suavidad hasta el suelo. Buscó leones hambrientos, pero los animales se negaron a comérselo. Las serpientes no quisieron morderlo. Intentó aplastarse la cabeza con una roca, pero la roca se convirtió en polvo. Literalmente, no se le permitía morir. El mundo amaba demasiado su música. Todos deseaban que siguiera vivo y tocando.
Fin, abatido por la desesperación, Orfeo regresó a su hogar en Tracia. Si este fuera el final de su historia, ya sería bastante trágica, ¿verdad? Pues que va, se pone peor. Orfeo jamás se recuperó de la muerte de Eurídice. Se negó a salir con otras mujeres, solo tocaba canciones tristes, ignoraba los misterios dionisíacos, que él mismo había ayudado a inventar. Vagaba por Tracia como un alma en pena y deprimía a todo el mundo. Ahora bien, cuando has sufrido una gran tragedia como la de ver a tu mujer convertirse en humo delante de tus narices, casi todo el mundo te dará un poco de cuartel. Sin embargo, te comprenderán hasta cierto punto. Y al cabo de un tiempo, la gente empezará a hartarse y pensará, ya está bien, Orfeo, hijo, únete a la raza humana. A ver, yo no digo que esa sea precisamente la actitud más sensible del mundo, pero es que la gente es así, sobre todo si da la casualidad de que son Ménades. A lo largo de los años, Orfeo y las seguidoras de Dioniso habían ido teniendo muy buen rollo. Él se había encargado de organizarles su festival, su padre era un veterano de la guerra india. Pero al final las Ménades se mosquearon viendo que el hombre ya nunca iba a sus fiestas. Era el soltero más codiciado de toda Tracia, pero se negaba a coquetear con ellas, se negaba a beber con ellas. Es que casi ni las miraba, vamos. Calíope, la madre de Orfeo, intentó avisarlo del peligro, pero su hijo no hizo ni caso. No quería marcharse de la ciudad. Le daba todo igual. Total, que finalmente la rabia de las Ménades se desbordó, y una noche que habían bebido más de lo habitual, oyeron a Orfeo tocando su lira en los bosques, otra canción de amor trágico y desolación. Su dulce voz enloqueció todavía más a las Ménades. No puedo con ese tío. Chilló una. Ya no quiere juntarse con nosotras. Es un muermo. Vamos a matarlo. Gritó otra. Esa era la solución de las Ménades a casi todos los problemas. Así que allá que fueron, hacia el sonido de la lira de Orfeo. El músico estaba sentado en la orilla de un río, deseando poder ahogarse. Vio llegar a las Ménades, pero se limitó a seguir tocando. Le daba lo mismo morirse. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que pudiera morirse. Al principio las Ménades le tiraron piedras, pero todas caían al suelo sin rozarlo siquiera. Luego le arrojaron lanzas, pero el viento las apartaba. Bueno, dijo una, supongo que tendremos que hacerlo con nuestras propias manos. Por tanto, mostró sus uñas largas y puntiagudas, y añadió, señoras, al ataque. Sus gritos salvajes ahogaron la música de Orfeo. Todas se precipitaron sobre él. El músico no intentó huir. En realidad agradecía que alguien estuviera dispuesto a matarlo para poder ver a Eurídice de nuevo. Y las Ménades le dieron el gusto. Lo hicieron pedazos. De- Después, el silencio resultó opresivo. Incluso las Ménades se quedaron horrorizadas con lo que habían hecho y salieron corriendo, abandonando los pedazos de Orfeo esparcidos por el bosque. Calíope y las otras musas acabaron por encontrarlo. Recogieron lo que pudieron y enterraron los restos al pie del monte Olimpo. Sin embargo, faltaban dos cosas importantes, la lira y la cabeza, que habían bajado flotando por el río Ebro hasta llegar al mar. Al parecer, la lira siguió tocando ya sola, y la cabeza cortada siguió cantando mientras flotaba, como un furby de esos, que no se callan ni a tiros. Lo siento, pero es que aún tengo pesadillas con esos muñecos. Al final, Apolo sacó la lira del mar y la lanzó hacia el cielo, donde se convirtió en la constelación de Lira. La cabeza de Orfeo acabó atracando en la isla de Lesbos, y allí le hicieron un santuario. Apolo le concedió el poder de la profecía, y durante un tiempo gente de todo el mundo acudió a Lesbos para consultar a la cabeza cortada de Orfeo. Hasta que el dios decidió que aquello era un poco siniestro y silenció al oráculo. El santuario quedó abandonado y la cabeza fue enterrada. En cuanto al espíritu de Orfeo, me han llegado rumores de que se reunió con Eurídice en los Campos Elíseos. Ahora puede mirar a su mujer todo lo que quiera sin temor a que desaparezca. Sin embargo, allá donde van, Orfeo deja que Eurídice camine siempre delante, por si acaso. Supongo que eso significa que fueron felices y comieron perdices, exceptuando el detalle de que los dos murieron. Seguramente ese hecho podría inspirar alguna canción. La, te querré vivo o muerto. La. No, da igual. Creo que me dedicaré a lo mío, que es la lucha con espada. La música es demasiado peligrosa.